Vamos a esperar, son las 10 de la mañana, vamos a esperar 5 minuticos para que terminen todas las personas de ingresar a la conferencia. Entonces les pedimos 5 minuticos de espera para que podamos comenzar y pues todos puedan estar desde el comienzo de la charla. Buenos días. Buenos días. Cero uno ocho mil 954 400 018.954 400. Ok, perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos a comunicar con la línea administrativa. No se escucha. Va a pasar lo mismo. ¿Ah? No se escucha. Va a pasar lo mismo. Posiblemente. Allá. Ya. Entonces no quiero que me vean. Esperamos 2 minuticos más y comenzamos. Gracias a todos por esperar. Y ya han ido entrando 2, 3 personas más. Entonces vamos a esperar 2 minuticos y comenzamos. Ya terminaron de hablar. ¿A qué hora empieza la conferencia? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que vamos a comenzar ya. El primer favor a todos es pedirles que por favor apaguen los micrófonos para que absolutamente todos puedan escuchar, no tengan ningún inconveniente.
Vamos a hacer lo primero para que lo tengan presente y empezamos ahorita. Metodológicamente vamos a comenzar en una charla de 1 hora aproximadamente, en la cual vamos a tener media hora en la que vamos a hablar de los puntos más relevantes hablando de liquidez. Vamos a tener un espacio de entre 8 y 10 minutos en las que cada una de ustedes pueda hacer preguntas. Y posterior a esto terminamos con 2 módulos más que durarán alrededor de unos 15 minutos y tendremos alrededor de 10-15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. Les pido el FA, todos por favor revisen para poder comenzar, que tengan el micrófono apagado, porque se escucha un ruido de fondo. Si porfa todos me ayudan a revisar, todas me ayudan a revisar que ya listo, está perfecto. Entonces, buenos días a todos. Lo primero es dar las gracias a todos por acompañarnos en esta charla virtual dada por la Corporación Mundial de la Mujer Medellín de Mis Manos, en la cual principalmente está dada para ustedes como emprendedoras, emprendedores, empresarios y empresarias en esta situación que a todos nos ha traído de repente y que estamos acá para apoyarnos para poder sacarla adelante. Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Daniel Hernández Pinzón. Creamos Cresgo, es mi compañía, es una compañía que tengo otros 3 socios, la cual es una compañía que se enfoca netamente en apoyar a tomar decisiones y a resolver desafíos a emprendedores y pequeña empresa. Venimos trabajando hace un par de años. Yo principalmente llevo 15 años trabajando en temas de consultoría. Por favor, les pido que revisemos que todos tengamos el micrófono apagado. El volumen, pero para seguir. Para que apagues la que están escuchando. Listo. Como les decía, en 15 años he tenido experiencia desde consultoría a pequeña, mediana empresa. También he estado trabajando en empresas principalmente del sector logístico, enfocado en puertos, enfocado en bodegas, enfocado en usuarios zona franca. Y mi última experiencia laboral hace un par de años, antes de dedicarme 100% a la consultoría, estuve dirigiendo unas compañías de logística que tenían cobertura a nivel nacional. Como les dije, la idea es poderles dar el máximo de conocimiento. Hemos preparado con nuestro equipo, hemos preparado una presentación lo más clara posible que ojalá les dé a ustedes herramientas para poder tomar decisiones y preguntarse muchas cosas de lo que viene hacia futuro. Entonces, bueno, les doy la bienvenida para que vayamos a comenzar. Entonces, como les dije, metodológicamente vamos a hablar media hora y esa media hora, después de esa media hora, haremos una pausa para hacer preguntas. Les pediría el favor que anotemos las preguntas por el chat y me las puedan ir enviando para que en esos minutos... Pues me salgo de aquí. Ay, me ayudan por favor con micrófono. Entonces, en ese orden de ideas, les pediría el favor que hicieran las preguntas por escrito y después con todo gusto yo las voy respondiendo. Si alguno en algún momento quiere dar algún aporte, al final le pediría el favor que lo hiciera al final de la conferencia para que pudiéramos responder absolutamente todas las preguntas de todos ustedes. Entonces, para ya comenzar, porfa, revisemos que todos tengan apagados el micrófono. Tengan todos apagado el micrófono. Yo creo que ahora sí, pues acá revisando todos creo que está perfecto. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Y hay un tema muy importante que ustedes han venido escuchando en el día a día y es el tema de liquidez. Entonces, muchas veces yo creo que nos preguntamos qué es liquidez. Todo el mundo está hablando de liquidez, pero muchas veces no nos cuentan qué es liquidez y creo que eso es lo principal que ahorita tenemos que revisar. ¿Y por qué es lo más importante? Porque la liquidez ¿a qué lleva? A tener dinero disponible para poder afrontar y tomar decisiones en el negocio. ¿Por qué la liquidez va a ser tan importante en este momento? Porque finalmente si teníamos liquidez antes de que este parón inmediato se diera, probablemente vamos a tener dinero para pagar algunos gastos que van a seguir corriendo,
vamos a tener dinero para solventar nuestros gastos propios y adicionalmente vamos a poder tomar mejores decisiones. No muchos y la gran mayoría de emprendedores y empresarios y empresarias de pequeña y mediana empresa no tienen liquidez en su día a día. Entonces, al no tener liquidez, necesitan alternativas para poder lograr solventar lo que deben, lo que les deben y todos esos gastos fijos que como empresarios y como emprendedores nos embarcamos todos los días cuando tenemos este tipo de negocios. ¿Para qué nos va a servir? Y eso es muy importante y quiero que ojalá todas ustedes y todos lo tengan en mente. Si hay dinero, los negocios se mueven con dinero. Los negocios se sostienen es por dinero. Puede que finalmente la rentabilidad no sea más alta, pero no sea muy alta o sea muy alta, pero si el negocio tiene dinero, va a sobrevivir. Aquel negocio que se quede con dinero no es que vaya a desaparecer, pero sí va a tener mayores dificultades. Y la idea es que de acá todos puedan tener absolutamente muchas herramientas para poder afrontar las decisiones que nos toca tomar. Entonces, para comenzar, y esto es la realidad y ustedes lo ven tanto en redes sociales y temas públicos, aquel que tenga liquidez en estos momentos va a reinar en el mundo de los negocios porque va a ser aquel que va a poder tomar las mejores decisiones, aprovechar los mejores descuentos y asimismo sobrevivir. Digamos que este año hay un mensaje y es de los primeros mensajes que queremos darles nosotros desde Cresgo. Este año es un año para hacer rentabilidades, ganar exceso de dinero, es un año para sobrevivir, para mantener lo que hemos construido, porque muchas de ustedes han venido construyendo, han venido casi le toca la cuarentena. Antes de ganar. Hola, buenos días. Qué pena con ustedes, pero algo le pasó a mi internet, pero ya estoy nuevamente. En un segundo comparto nuevamente la pantalla. Listo. Entonces, como les venía contando, muchas veces vemos el flujo de caja y no sabemos qué es. Acá la idea es que podamos tener herramientas claves y esto no es un líquido, literalmente no es una figura geométrica, no es una herramienta compleja solo para intelectuales. Esto no tiene que ser complejo. Es una herramienta que todos debemos usar como administradores de nuestros negocios, que sí debemos controlar, Disculpa, qué pena. que debemos planificar. Que todos los micrófonos estén apagados para poderte escuchar mejor porque hay muchos ruidos. Dale, Lina, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que acá si les parece hacemos una parada, le pediría el favor. Yolanda, no estás apagada, no tienes el micrófono apagado. Qué pena con ustedes. Gladys Jaramillo, también te pediría el favor que el micrófono no esté apagado. Daniel, qué pena. Claro, el que tenga el control de la charla los puede apagar todos. Hay una opción para el que tenga el control de la charla, puede apagar todos los micrófonos. Mónica, ¿tú me puedes ayudar con eso, por favor?
dame un segundo que yo no tengo esa opción. Le estoy pidiendo el favor a Mónica, dame un segundito ya. Dame un segundo. No, yo no tengo posibilidad de apagarlos. Es Angélica la que aparece como Angélica anfitrión. exacto, Angélica es la que aparece como anfitriona, ella es la única que puede silenciar todos los micrófonos. Como no le hace clic en la pantallita, que no aparece que Me dan un segundo, llamo a Angélica para... Angélica ya está revisando, nos escribe ahí por el chat que está validando para que ella como administradora pueda apagar todos los micrófonos. En la parte de abajo hay una opción que dice participantes. En esa opción se abre una ventana y aparecen todos los participantes. Listo, creo que Angélica ahí ya, por favor, creo que todos me están viendo y todos están ya silenciados. Viendo acá el chat de participantes. Angélica, muchas gracias. Listo. Entonces yo creo que ahí todos me escuchan. Entonces lo que les decía, y me voy a devolver, el flujo de caja no es un tema difícil, no es una herramienta compleja. No solo es para financieros, todos debemos conocerlo porque finalmente esta es la base, digamos que la estructura que nos va a servir a nosotros para tomar muchas decisiones y que en momentos de crisis tenemos que monitorear y que tenemos que controlar, que tenemos que planificar, porque finalmente podemos verlo hoy, pero tenemos que saber que a futuro ese flujo de caja o ese dinero que vamos a tener, tanto entradas como salidas, debemos planificarlo. Y lo más importante es que debemos lograr cambiarlo. Es decir, que cualquier herramienta que tengamos, tenemos que saber si ya es un Excel, si ya es una hoja de papel, tenemos que lograr modificarlo porque las situaciones como ustedes han visto y lo que han visto en el último mes, cada semana estamos, inclusive cada día, la situación va cambiando y a razón de que esta situación va cambiando, debemos tomar decisiones con nuestros negocios. Entonces, finalmente, ¿cómo definimos el flujo de caja de una forma muy sencilla? Es la entrada y salida de dinero del negocio y que es muy importante en un periodo determinado, porque si voy a analizar un flujo de caja necesito saber que hay un periodo determinado en el cual voy a analizarlo para tomar decisiones en ese periodo, pero recuerden que las decisiones que yo tomo hoy tienen impacto a futuro, que si yo hoy hago unos pagos, tengo un dinero, voy a tener menos disponible y menos dinero para decisiones futuras. Entonces, eso es lo primero que quiero que también tengan en la cabeza y tengan presente es cualquier movimiento que hagamos hoy va a impactar hacia el futuro. No nos tenemos que proyectar a un mes o 2 meses, probablemente tenemos que hacer una planificación a largo plazo, seguramente va a ser a un año, pero acá hay un tema muy importante. Esto trae mucho estrés, esto trae incertidumbre. Entonces, a pesar de que tengamos en nuestra planificación hacerlo en un año, a finalizar este año, es muy importante que vayamos resolviendo las cosas en su debido momento, porque no podemos adelantarnos al futuro, podemos preverlo y debemos planificarlo, pero también tenemos que estar muy presentes en el momento porque día a día seguramente ustedes han tenido que tomar decisiones y van a seguir tomando decisiones. Ya vamos un poquito a un componente un poco más técnico, pero lo hemos tratado de simplificar. ¿Cuáles son sus componentes más importantes? Acá les dije que son entradas y salidas. Entonces, ¿qué me va a entrar? Ventas recaudadas. Acá hay un tema muy importante y van a ver que lo voy a estar repitiendo y lo repito con toda la intencionalidad. Ustedes pueden facturar y facturar es muy importante. Digamos, realizar una venta es muy importante, pero va a ser más importante que el cliente pague. O sea que es muy importante que cuando vendan a plazos, cuando no les paguen inmediatamente,
revisen específicamente que el cliente les está pagando. Porque finalmente si yo realizo ventas y el cliente no me paga o me paga a muy largo plazo, me va a afectar ese flujo de caja y ustedes tienen que tenerlo muy presente. Segundo aspecto que me va a sumar en mi flujo de caja, el dinero que nos prestan. Esto es dinero prestado, es dinero que tenemos que saber utilizar y esto es muy importante y lo simplificamos en dos aspectos. Toda deuda es positiva siempre y cuando tenga dos condiciones claras. Una, que pueda ser invertida en la generación de futuros ingresos y dos, que el negocio sea capaz de pagarla. Si nosotros utilizamos el dinero para consumo, para gastos que no son productivos y que a futuro no me van a generar un ingreso futuro, revisémoslo con mucho cuidado, porque finalmente ese dinero que estamos invirtiendo apropiadamente es dinero que se va, como no es utilizado rentablemente, por decirlo así, probablemente a futuro no lo vamos a poder pagar. Entonces tengan esas dos condiciones súper claras, es si me van a prestar dinero en esta época, estoy invirtiéndolo porque estoy seguro que a futuro lo puedo pagar y porque con este dinero, si es para pagar, por ejemplo, personal, bueno, un segundo que acá Patricia Gutiérrez no nos escucha, pero creo que el resto sí. Pero bueno. Entonces lo que les decía es, ojalá sea muy bien invertida y tengamos muy presente que el negocio sea capaz de pagarlo. El tercer aspecto es el dinero nuestro que pusimos en el negocio. Seguramente algunos de ustedes tenían unos ahorros, seguramente ustedes tenían dinero guardado y ese dinero tengan presente algo muy importante. El dinero propio financieramente, eso sí es un aspecto netamente financiero, es el que mayor costo tiene. Es decir, si a mí me presta dinero una persona o un banco a un interés, hagamos de cuenta, un 15% al año, probablemente el dinero que yo tengo va a ser más caro. ¿Por qué? Porque yo voy a esperar que ese dinero que yo invierto tenga mayor retorno. Entonces tenemos que cuidar muchísimo ese dinero. ¿Por qué? Porque finalmente ese dinero tiene un alto costo y finalmente si no se recupera, pues el impacto va a ser para el emprendedor, el dueño del negocio que inyectó ese dinero a su negocio. ¿Qué componentes restan en este caso? Los componentes que restan, ¿cuáles son? Tenemos costos y gastos fijos. Acá hay algo muy importante y es, muchas veces no somos conscientes de qué gastos y costos fijos tenemos. Es muy importante identificarlos y cuantificarlos. ¿Y cómo los cuantificamos y cómo sabemos qué son gastos y costos fijos? Es sencillamente, si yo no facturo, que seguramente algunos estamos en situaciones en las que no hemos facturado desde que la crisis comenzó, igual tengo que pagarlos. Entonces, un ejemplo clave es los servicios públicos, independientemente que yo venda o no venda. Si tengo un local donde estoy prestando el servicio de mi negocio, pues estoy vendiendo mis productos, tengo que pagar servicios públicos. Los arrendamientos, ese es un tema fijo que no va a cambiar independientemente que yo facture o no facture. Y el personal. Hay otros gastos que ahorita más adelante les doy una lista de más ideas de costos y gastos fijos, pero ¿qué es lo más importante? Que ustedes puedan decir, mis gastos fijos son servicios públicos, 1 millón de pesos, arrendamiento, 2 millones de pesos, personal contratado, no tengo personal contratado, entonces no tengo un rubro de gasto fijo. Entonces yo sé que tengo claramente, así haya cero facturación, al mes tengo que gastar X número de recursos y que tengo que tener en mi bolsillo para poder sobrevivir, para que el negocio sobreviva. Pagos de costos y gastos variables. ¿Estos qué son? Van a ser estos pagos que dependen de la fabricación del producto o prestación de un servicio. En teoría, si no estamos no deberíamos tener estos costos. Es decir, si yo no estoy vendiendo, para poder producir, hay plata que yo ya pagué, pero es inventario, una plata que yo ya pagué, pero si necesito producir más, estos pagos variables van a ser los que yo debo incluir acá. Pagos de capital e intereses. Acá ya hablamos un poco de la deuda.
Muchos de ustedes seguramente tienen endeudamiento, se endeudaron ya sea con personas naturales o con entidades financieras que le establecieron una cuota. Es muy importante revisar cuánta plata va a ser y tener muy presente si hay capital e intereses. Ahorita más adelante les cuento un poquito de los tratamientos que recomendamos para capital e intereses, para que ustedes lo tengan muy presente. Y el viernes hay una capacitación netamente enfocada a las posibilidades y opciones que tenemos sector privado como público de financiación. Repito un poquito el costo y gasto variable porque parece que la comunicación se dañó en ese momento. Los costos y gastos variables se refieren a todos aquellos gastos que estén atribuidos a la fabricación del producto o prestación del servicio. En principio, la fabricación del producto o prestación del servicio, si no se está vendiendo, seguramente no vamos a tener esos gastos, que es muy diferente, y acá hago un asterisco, a los inventarios, porque los inventarios que ustedes tienen es dinero que en algún momento ustedes ya invirtieron, que ustedes ya fabricaron el producto y que tienen el dinero invertido en productos que deben ser vendidos hacia futuro. Entonces tengan muy presente eso, porque si ustedes no están vendiendo, probablemente no deben tener esos gastos y no generarían esas compras variables que van a tener en la medida en que puedan vender. Y el cuarto son inversiones. Muchas veces todos, les pongo un ejemplo, teníamos planeado comprar una máquina de coser porque quería aumentar la producción de mi taller. Pensemos muy, muy estratégicamente esas inversiones, que en la medida que vayan a darle un ingreso futuro al negocio y que tengamos el contrato, tengamos el negocio y lo podamos pagar, maravilloso. Pero si es algo que podamos esperar y podamos aguantar en esta época de crisis, debería no incluirse dentro de las inversiones productivas. Entonces, ahora la pregunta grande es, oiga, ¿cómo lo aterrizo a mi negocio? ¿Qué hago para aterrizar a mi negocio? Y les voy a contar uno a uno herramientas que van a tener. Que es muy importante, estas memorias, el equipo de la corporación se las estará enviando al finalizar la charla, entonces estén tranquilos que esta misma presentación ustedes la van a tener porque es para ustedes. Entonces, lo primero es las ventas recaudadas. Entonces, acá entramos a muchos detalles y nos toca ver si hay clientes que me deben dinero. Tengo que revisar uno a uno esos clientes. Revisen uno a uno esos clientes, conversen con los clientes y sepan efectivamente si ese dinero va a entrar ahorita o va a entrar a largo plazo. Porque recuerden que hay compañías a las que les vendimos, hay personas a las que les vendimos que dejaron de recibir ingresos, entonces posiblemente no van a tener cómo pagar. Entonces, eso lo tenemos que considerar y tenemos que saber que algunas ventas que se generaron o ventas que vayamos a generar se van a demorar en recibir ese dinero ya sea en el corto o en el mediano plazo. El dinero que nos prestamos, el dinero que nos prestaron, garantiza siempre sí o sí si se puede pagar. Esto es un resultado cuando uno revisa el flujo de caja y uno revisa, necesito dinero, pero tengo que saber si efectivamente voy a vender y tengo cómo cubrir esos costos y gastos fijos y variables para poder pagar ese dinero. Si efectivamente no lo tengo, revísenlo y analícenlo y posiblemente es mejor no tomarlo. Dinero nuestro que pusimos en el negocio. Acá viene algo muy importante y que con esto en el capítulo final vamos a hablar un poquito del consumidor. Recuerden que el consumidor ha cambiado sus prioridades, por ende nuestros negocios es posible que hayan cambiado. Recuerden que ya muchas personas no tienen una capacidad adquisitiva para comprar algunos productos que posiblemente algunas y algunos de ustedes vendían. Entonces, nos tenemos que preparar para eso, porque si el consumidor ha cambiado, quiere decir que tiene otras preferencias y otras prioridades dentro de sus compras que vayan a hacer en el día a día. Entonces, probablemente si nuestro producto no clasifica dentro de esas compras, revisen si van a inyectar más dinero a su negocio. Lo importante es que si van a inyectar más dinero a su negocio, el dinero invertido tenga una rentabilidad futura, que eso es lo que más nos interesa. Ahora nos vamos a las salidas de dinero. Analicen nuevamente los gastos fijos uno a uno. Revisen uno a uno los gastos. Revisen qué pueden negociar, qué pueden renegociar, porque finalmente acá nos vamos a volver todos negociantes porque nos toca conciliar con
aquellos que les debemos y aquellos que nos deben, nos toca organizar es cómo les vamos a pagar y cómo nos van a pagar. Cómo estos gastos de pronto los puedo aplazar. Si puedo ganar un tiempo y lo puedo pagar a futuro, sería maravilloso porque tengo más recursos para que mi negocio sobreviva. ¿Y qué se puede reducir? Acá todos comenzamos a revisar gasto por gasto, uno a uno, qué podemos reducir. Acá hay un tema muy importante y lo dejamos muy abierto a todos, y es, ojalá pensemos en beneficios generales y no en particulares. A veces nos tocará tomar decisiones bien importantes, pero pensemos mucho en los beneficios generales que en los particulares. Es preferible preservar 10 empleos a eliminar 10 empleos. Entonces, cada uno piense específicamente en su situación y piense cómo puede beneficiar al máximo a MISA y lo viene diciendo el gobierno y demás en preservación de empleo. Ojalá todos podamos tener la posibilidad de preservar el empleo, pero si nos toca tomar decisiones para preservar el negocio, piensa en el beneficio general de un equipo de trabajo, de sus familias y de la preservación del negocio. Gastos variables. Acá hay algo muy importante y es que nos tenemos que preparar para la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es posible que suban los precios y algunos insumos serán difíciles de encontrar. Acá hay una posibilidad en la que si el insumo, les pongo un ejemplo, así ustedes no sean los importadores del insumo, pero el insumo que ustedes utilizan, ustedes se lo compran a un comercializador y ese comercializador se lo compra a un importador, es muy importante saber que la tasa el dólar se subió. Si el dólar se subió, ¿qué quiere decir? Que ese importador o esa persona que trajo los productos al país va a tener que subir precios. Por ende, el comercializador o el distribuidor, que es aquel que ustedes le están comprando, también les va a subir precios. Entonces nos toca comenzar a revisar es cómo organizo para que esa subida de precios no me afecte, o cómo negocio para que me mantengan los precios, o si tengo liquidez, si tengo dinero, ¿será que valdrá la pena? Y me hago la pregunta, ¿será que valdrá la pena comprar de este insumo que posiblemente me pueda subir porque garantizo que el precio va a ser menor? O inclusive, ¿qué otro tipo que sean producidos aquí en Colombia? ¿Será que puedo cambiar de proveedor? Es muy importante que ustedes revisen uno a uno estos costos variables que miden sus proveedores, porque va a haber incertidumbre, y al haber incertidumbre, pues no sabemos si el consumidor que ustedes tienen esté preparado para que ustedes les suban los precios de sus productos. Y finalmente, capital e intereses. Si alguno tenía un ahorro programado y tenía un fondo de maniobra en el cual tenía un dinero guardado, maravilloso, porque puede pagar estos créditos. La gran mayoría, y somos muchos los que no vamos a tener la posibilidad de pagarlo, revisen uno a uno cada préstamo y tomen los beneficios actuales. Como les dije, en este espacio, ¿qué posibilidades tenemos para optimizar el manejo de los recursos? No vamos a incluir el tema de deuda, porque el viernes 10 de la mañana se les va a dar una extensión mucho más clara, con detalle, hacia dónde pueden tener posibilidades públicas y privadas. Pero que es muy importante que nos acojamos a estos beneficios actuales y que revisemos uno a uno y que no dejemos de lado ninguno de los créditos. Acá seguramente, y es muy claro, el hecho de que tomemos los beneficios de los bancos o de las entidades financieras, finalmente no nos va a afectar nuestra capacidad de endeudamiento, no nos va a afectar en nuestra historia crediticia. Entonces, con tranquilidad, pues debemos tomar esos beneficios. Y lo que les dije, las inversiones productivas, solo háganla en la medida en que sean extremadamente necesarias. Como les dije al comienzo, este año principalmente lo vemos nosotros, es un año para sobrevivir, es un año para mantener lo que tenemos y no perder lo construido en el tiempo. Entonces ahora les vamos a mostrar, y lo que queremos mostrarles es cómo se ve un flujo de caja de una forma muy sencilla y cómo lo tienen que definir ustedes. Lo primero es definir un periodo. Ustedes tienen que definir si quieren llevar los gastos todos los días y las entradas de dinero, si quieren llevar los gastos y las entradas y salidas de dinero semanales o mensuales. Todo dependerá del tipo de negocio que ustedes tengan. Si es un tipo de negocio que necesita analizarse diario, es importante que ustedes lo revisen diario.
Si ustedes consideran que semanalmente vale la pena revisarlo, también háganlo y lleven el flujo de caja semanalmente. Y si ustedes consideran que mensualmente ustedes pueden planificarlo, ideal. Pero que es muy importante que ese periodo sea alargado en el tiempo. Es decir, que si estamos analizando el mes de abril, también podamos ojalá ver el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, y si es posible poder asumir y suponer hasta el mes de diciembre, sería maravilloso. Podemos ver el futuro de lo que podría pasar. ¿Cómo comienza el flujo de caja? Entonces, si ustedes comienzan a hacer el flujo de caja hoy 14 de abril, deberían decir, en mi bolsillo del negocio tengo 100.000 pesos, en la caja menor del negocio tengo otros 200.000 y en el banco tengo 1.000.000 de pesos. Entonces querría decir que tengo 1.300.000 pesos de saldo inicial para poder planificar las entradas y las salidas. ¿Cuál va a ser esas entradas? Si alguien me debe dinero de ventas que yo haya hecho, van a ser esas ventas recaudadas. Si pedí dinero prestado para solventar la situación, pues voy a tener un dinero de más, pero recuerden que es un dinero que posteriormente tengo que pagar. Y si tengo ahorros, también considérenlo, porque eso también es dinero que entra al negocio. Después, como les decía previamente, están las salidas. Entonces recuerden, de esos gastos fijos, es tener claramente cuánto dinero estoy gastando en personal, servicios públicos, arrendamiento y otros gastos adicionales fijos que pueden estar. De gastos de horas que ustedes realizando, si están produciendo. Si no están produciendo, no deberían tener estos gastos. Deudas, si ya se tomaron los beneficios de los bancos, pero hay un tercero que les está cobrando y no renegociaron, deberían incluirlo en este flujo de caja. Y al final, inversiones, que lo ideal ahorita es optimizarlas al máximo y ojalá hacerlas solo si es extremadamente necesario. Y finalmente, la suma del saldo inicial con lo que me entra a mi caja menos lo que me sale, me debería dar un saldo final. Y ese dinero, si lo estoy midiendo por el periodo mensual, querría decir que ese saldo final se convierte en el saldo inicial del siguiente mes. Y así es como ustedes pueden organizar fácilmente su flujo de caja pensando hacia futuro. Cuando vemos los gastos y lo que les decía, más allá del personal, servicios públicos y arrendamiento, recuerden que en servicios públicos debemos incluir los teléfonos móviles, los celulares que incluimos nosotros en la operación de nuestro negocio, el internet, si realmente es necesario no tenerlo o no tenerlo. En los arrendamientos recuerden que puede haber el arrendamiento del local, pero si tengo algún arrendamiento de algún vehículo, de alguna máquina, todo lo que tenga que ver con arrendamiento, tenerlo presente siempre y cuando sea un dinero fijo que tengo que pagar mensualmente. Pólizas de seguro, si algunos de ustedes tienen pólizas de seguro mensuales, también revisarlas. Si son con entidades financieras, vale la pena validarlas porque también están llevándolas a 3, 4 meses sin pagarlas. Honorarios o servicios contratados, si por ejemplo tienen un contador, si por ejemplo tienen personas que les pagaban por servicios y no les pagaban un salario fijo, también deben incluirlo acá, siempre y cuando pues lo vayan a seguir pagando. Y afiliaciones, les pongo un ejemplo, que ustedes estén afiliados a una red de empresarios, a cualquier tipo de afiliación que ustedes quieran pagado, esos gastos variables y costos variables. Acá viene todo lo que les decía de insumos de sus productos. Ahí hay variedad de insumos porque seguramente ustedes necesitan diferentes insumos para producir lo que están sus productos finales. Personal por días que no son permanentes. Incremento en servicios públicos. Recuerden que muchas veces si tenemos un local y el local está operando y es un local en el cual estamos vendiendo, estamos manufacturando y estamos creando ropa, seguramente si no estamos operando va a haber un diferencial seguramente en energía y acueducto, el cual debería reducirse. Entonces es un dinero que no debería incrementarse porque la operación no se está dando. Y todos aquellos servicios tercerizados que ustedes
lo que hacen es pagarle a un tercero para que les realice una operación del negocio. Tengan en cuenta que el costo y gasto variable es aquel costo que realmente no se debería generar si no se están generando ingresos. Que es súper importante acá en los costos, y eso es más dentro de la estructura, los costos y gastos no incluyen la deuda, pero eso no quiere decir que en el flujo de caja debamos excluir el pago de deuda que incluye capital e intereses. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Y ahora en esta diapositiva que vamos a ver, les vamos a contar uno a uno algunas opciones que hemos identificado, que hemos validado y que vemos viables para cada uno de los diferentes costos fijos que tenemos. Entonces, cuando tenemos personal, aquellos que tengan personal contratado, tienen alrededor de 5 o 6 opciones que la normatividad colombiana nos deja tener, principalmente para poder solventar esta crisis. La primera son licencias remuneradas o no remuneradas. Cuando hablamos de una licencia no remunerada, es principalmente que se le pagan las prestaciones sociales al empleado y no se le paga su salario. Pero hay una consideración muy importante acá, y es que la licencia debe ser acordada entre las partes. Si el empleador o ustedes como empresarios y como emprendedores y emprendedoras lo hacen aleatoriamente y no está conciliado con el empleado, pueden tener a futuro alguna contingencia laboral. Entonces tengan muy presente que esa licencia se puede hacer, pero acuérdelo con el empleado y acuérdelo, y ojalá lo hagan de forma escrita, porque finalmente esto evita que a futuro puedan tener futuros inconvenientes con las personas. Vacaciones. Las vacaciones se dividen en esas vacaciones que ya hayan cumplido, e inclusive ustedes pueden dar vacaciones anticipadas. Recuerden que cuando uno contrata a un empleado, anualmente el empleado tiene 15 días hábiles de vacaciones. Entonces, si el empleado, por ejemplo, lleva más de un año, puede tomar las vacaciones, pero si el empleado lleva menos de un año y ustedes consideran que ese empleado va a seguir trabajando con ustedes en el futuro, le podrían dar unas vacaciones anticipadas. Renegociar condiciones. Esto no lo considera la normatividad colombiana, pero finalmente es una opción que podemos tener todos para sobrevivir. Y a renegociar condiciones es validar si renegocio los horarios, renegocio la tarifa que hoy se está pagando y hago que finalmente se pueda sostener el empleo, pero a otras condiciones. Es un aspecto que podemos reconsiderar y podemos validar para mantener ojalá el personal, pero a la vez también hacer que el negocio sobreviva. Flexibilidad horaria. Principalmente esa flexibilidad horaria da que manejemos turnos puntuales en las cuales posiblemente la gente no trabaje las 48 horas semanales, pero trabaje menos de 48 horas, pero a la vez también pueda tener la posibilidad de que esos turnos no se crucen y que posiblemente si antes trabajábamos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pues podamos tener una flexibilidad en que sea de 8 a 2. Y la reestructuración, ese es el último, lo dejo como última opción, pero vemos que es una opción súper importante para mantener vivo el negocio. Reestructuración es revisar realmente qué necesito, qué no necesito y lograr que el negocio sea viable a futuro y no desaparezca. Esa es la última opción, pero son decisiones difíciles que posiblemente nos toca tomar. La dejamos como última opción, pero igual es bueno que cada uno lo tenga en su cabeza, porque si no reestructuran y no le dan viabilidad de sobrevivencia al negocio, pues el negocio puede desaparecer y lo que queremos es que el negocio permanezca en el tiempo. Los arrendamientos. Entonces, como les dije acá nos tenemos que preparar literalmente para planificar y renegociar. La única opción que tenemos a hoy es renegociar condiciones. Creo que tanto aquel que nos arrienda el inmueble donde probablemente tenemos la operación de nuestro negocio, es consciente también que no se está generando facturación, pero muchas veces estas personas que tienen estos locales comerciales viven de esos locales. Entonces también es muy importante llegar a un acuerdo entre las partes en las que se les pueda pagar o se les pague a futuro. Es muy importante tener en cuenta que podría la renegociación generar propuestas en las que no se pagan unos meses y esos meses se van a pagar en periodos futuros. Es decir, les pongo un ejemplo
no se paga enero, no se paga abril, mayo y junio, pero esos 3 meses se van a pagar entre julio y diciembre de este año. Que es súper importante acá, eso ya está regulado por el gobierno nacional, no va a haber incrementos, no se pueden cobrar intereses de mora, no se pueden cobrar sanciones, no se pueden generar desalojos hasta 2 meses posterior a acabar esta situación excepcional. Entonces, de cierta forma, la invitación y lo que todos debemos hacer es renegociar. Acá finalmente nos toca renegociar con los arrendadores y mirar qué opciones tenemos para poder lograr acordar cosas que nos beneficien a unos y otros. Servicios públicos, acá hay algo muy importante, validar si alguno puede ser suspendido. Les pongo un ejemplo, si tenemos internet y no lo estamos utilizando en el local comercial donde estamos operando porque estamos trabajando en nuestras casas, revisemos si se puede suspender y miremos si de alguna forma se puede minimizar ese gasto. Revisen los registros, muchas veces uno no entra en esos detalles, pero revisen los registros de agua, de energía, revisen si efectivamente no hay escapes, porque finalmente son detalles pequeños que evitan que el gasto se vaya por ahí. En cuanto a insumos, lo que les dije, si hay recursos, chévere si pueden comprar anticipadamente para evitar esos incrementos de precios, porque efectivamente va a haber incrementos de precios. Y ojalá si ustedes pueden negociar, que si tienen el dinero a hoy y pueden negociar descuentos adicionales por pagar anticipadamente el dinero, utilícenlo. Y digamos que pueden lograr ahí eficiencia en la utilización de los recursos. Si no hay recursos, la opción que nos queda es negociar de alguna forma en la que podamos mantener el precio a futuro y ojalá no lograr afectar nuestra rentabilidad, porque posiblemente ante una subida de precio de nuestro proveedor, nosotros no vamos a poder incrementarle eso al cliente final. Y en cuanto a créditos, lo que les venía mencionando, si hay recursos, paguemos las obligaciones. Si no hay recursos, tomemos las alternativas y verifiquemos posibles fuentes de financiación. Como les dije, esto les tenemos preparados una charla bien interesante para el viernes 10 de la mañana. Ahora nos vamos a hablar un poquito, ya hablamos del flujo de caja, pero es muy importante tener en cuenta algo y ahí vamos a entrar en un detalle muy importante y es en el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Y el capital de trabajo digamos que es una terminología más técnica, pero literalmente el capital de trabajo, cuando les hablen de eso, piensen es que es el dinero que ustedes utilizan para mantener la operación del día a día. Finalmente, es ese dinero que tengo en inventarios, es ese dinero que recaudo en las ventas y es ese dinero con el que pago a mis proveedores. Principalmente esos 3 aspectos son los que se deben considerar en ese flujo de caja, en ese capital de trabajo, perdón. Si ese dinero existe, mi operación se puede mantener. Si yo no tengo dinero para solventar este día a día, pues mi negocio probablemente no va a poder comprar insumos y si no compra insumos, pues no puede producir y si no produce, pues no va a vender. Porque es súper importante porque de esto depende la supervivencia. Entonces recuerden, está el flujo de caja, pero en ese detalle del flujo de caja, enfoquémonos muchísimo en inventario, clientes, en esas ventas a esos clientes y en esos pagos a esos proveedores. ¿Y cómo se va a controlar? Optimicen en todo momento esos inventarios. Busquen que en la medida en que tengan el mínimo inventario posible, van a tener menos dinero inmovilizado. En la medida en que ese inventario rote lo más rápido posible, pues va a ser mucho mejor para el negocio. En la medida en que los clientes les paguen más rápido, posiblemente muchos de ustedes les paguen en efectivo, pero en la medida en que uno va creciendo también le van pidiendo plazo y le van pagando a plazos. O sea que en la medida en que uno crece, pues le piden más plazo. O sea que ese dinero que no me pagan voy a tener que sacarlo del bolsillo de algún lado. O sea que ese dinero finalmente lo tenemos que cuidar mucho. Y logremos, ojalá que los proveedores también nos den plazos razonables. Acá viene un tema que es muy importante tenerlo en los negocios y va en cuanto a la ética, que si a mí me pagan rápido, pues yo tengo la posibilidad de pagar rápido. Si a mí me pagan un poco más lejos, ojalá mis proveedores me puedan dar el mismo plazo. Ese sería el ideal. ¿Cuál es la normal situación o la situación normal que todos vivimos? Nos pagan tarde y tenemos que pagar rápido. O sea que si nos pagan tarde y tenemos que pagar rápido, nos toca salir a buscar ese dinero para pagar esos costos que
que son innegables, que toca pagarlos inmediatamente. Entonces, cuidemos muchísimo esos tres aspectos porque finalmente dentro del flujo de caja es lo que más interesa. Les voy a hacer un ejemplo y esto es más a modo de ejemplo para que ustedes lo tengan presente y vean el impacto que tiene ese capital de trabajo. Pusimos un ejemplo muy sencillo y son ventas anuales de un negocio que vende 100 millones de pesos, tiene unos costos de 60 millones y tiene unos gastos de 25 millones de pesos. Uno diría, tiene una utilidad de 15 millones, tendría una utilidad interesante. Cuando uno ve el margen, es decir, la utilidad sobre los ingresos, del total de ingresos le queda un 15% dentro de la operación, que es algo interesante, y podría decir, oiga, es un negocio muy bonito. Pero ¿qué va a pasar cuando miremos el capital de trabajo? Si los clientes le pagan a 15 días, el inventario está rotando cada 15 días, yo le pago a mis proveedores cada 15 días y le pago a mis empleados cada 15 días, uno podría decir es, con lo que recaudo y con lo que tengo en inventario, prácticamente pago a mis proveedores y pago a mis empleados, por decirlo así. Pero cuando lo convertimos en dinero, nos damos cuenta que haciendo los cálculos, y no vamos a entrar en ese detalle, pero de los 100 millones, hay 4 millones que me quedaron debiendo. De los que en inventario, cuando quiero saber cuánto dinero dejé en el inventario, dejé 2.500.000. Tengo unas cuentas por pagar de 2.500.000 y unas obligaciones laborales de 1 millón. Entonces, en resumen, ¿qué va a pasar ahí? Puede ser que yo recaude y me paguen a 15 días y yo pague a 15 días, maravilloso. Prácticamente tengo la plata. Pero cuando hacemos los cálculos, cuenta que vamos a necesitar 3 millones de pesos para la operación. Entonces, no necesariamente que me paguen a 15 días y yo pague a 15 días quiere decir que yo no necesite dinero para esa operación del día a día. Y miren el escenario 2, ya es un escenario en el que me pagan a más largo plazo, mis inventarios se mueven más lento, es decir, yo produzco hoy y en promedio estoy vendiendo ese producto cada 30 días, le pago a mis proveedores a 30 días y le pago a mis empleados a 15 días. Fíjense el cambio en días de esos plazos que tengo tanto para pago de mis clientes como para pago de mis proveedores. Finalmente voy a tener 30 días que no voy a tener dinero, de dónde sacar ese dinero, y finalmente voy a tener 11.500.000 que tengo que buscar. Entonces, cuando uno revisa, me voy a ganar 15 millones, chéverísimo porque me voy a ganar 15 millones, pero probablemente de esos 15 millones va a haber 3 millones en el escenario 1 que yo tengo que guardar para mi capital de trabajo, y va a haber otro en el escenario 2, que es el más común. Prácticamente el 80% de mi utilidad se me va a ir a capital de trabajo. Aquí el mensaje a que va, y les había mencionado que este año no es para utilidades, es para sobrevivir, pero en un negocio en su día a día, lo ideal es esas utilidades no sacarlas del negocio, porque probablemente esas utilidades las voy a utilizar para la operación del día a día del negocio. Recuerden que en la medida en que el negocio crezca, más capital de trabajo se va a necesitar. Y en la medida en que más capital de trabajo se necesite, más se va a requerir capital de trabajo. Entonces tengan muy presente que esas utilidades que se generen, posiblemente las vamos a poder ver en el tiempo, pero probablemente a hoy no las vamos a generar, entonces vamos a necesitar dinero para capital de trabajo. Entonces nos tenemos que enfocar en renegociar muy bien a nuestros clientes para que ojalá nos paguen muy rápido, sino buscar estrategias en las que se les haga descuentos, se les dé opciones en las que finalmente puedan pagar rápido y ustedes puedan tener dinero rápido. Busquen efectivamente que los inventarios tengan el mínimo inventario posible para que finalmente no tengan dinero inmovilizado, porque recuerden que lo que hacemos con el inventario es producir y dejar el inventario quieto. Y recuerden que ojalá pudiésemos también cumplirle a nuestros proveedores son igual de importantes a nuestros clientes, pero si en caso de que no tengamos cómo pagarles, pues también muy honestos con los proveedores y pedirles más plazo para poderles pagar. Eso es sumamente importante porque fíjense que vemos dos escenarios en los cuales vemos un escenario en el que pareciese que no necesito capital de trabajo, pero sí voy a necesitar, y vemos otro escenario en el que posiblemente casi todo lo que yo me gano en esa utilidad de mi negocio se va a ir para la reinversión del negocio.
Entonces ahí nosotros vamos a tener mucho cuidado porque en el normal desarrollo de los negocios no es conveniente sacar esas utilidades en etapas tempranas principalmente, porque van a servir para la operación diaria del negocio y para el crecimiento. Acuérdense que si ustedes van a crecer, quieren crecer, van a necesitar ese dinero pues mucho más porque es la forma de cómo apalancarse para crecer. Nos vamos un poquito ya hablando del capital de trabajo. Un par de cosas que hemos identificado son muy importantes y que queremos transmitirles en cuanto a proveedores y clientes. Lo primero es la comunicación. Y es muy importante que ojalá ustedes puedan tener la iniciativa de llamar a sus proveedores, contarles cómo está la situación actual y contarles cómo están ellos dentro del flujo de caja de ustedes, si están incluidos para hoy, si están incluidos para el siguiente mes o si están incluidos para el siguiente semestre. Eso es muy importante porque finalmente ustedes han ganado reputación, respeto, confianza con el proveedor. Entonces vale la pena seguirla preservando y recuerden que en esta situación, en la medida en que estemos todos juntos, vamos a poder sacar adelante el tema. Transparencia y sinceridad va muy atado a esto. Recuerden que la confianza y la reputación de un negocio se pierde en un minuto, pero ustedes seguramente han durado años y han trabajado años en lograr esa confianza y reputación. Entonces es muy importante ser muy sincero con los proveedores, independientemente de la situación económica que estemos viviendo. Si es una situación positiva, maravilloso, pero si es una situación negativa, pues tenemos que transmitírselo y comunicárselo, porque pues es preferible que él sepa que ustedes lo están llamando y están ahí y que seguramente van a honrar sus obligaciones, a que sencillamente se estén evitando y estén excluyéndolo. Y finalmente el mensaje que tenemos es principalmente el proveedor es nuestro aliado de negocio, es su aliado de negocio y tenemos que considerarlo como tal. Y finalmente hagan un plan. Si ustedes tienen certeza de los recursos y si tienen el dinero a hoy, busquen descuentos por pronto pago, busquen opciones en las que se puedan beneficiar ustedes también económicamente por tener esa liquidez y en caso de que no, establezcan un plazo futuro y denle de cierta forma algo de certeza. Creo que muchas veces cuando no hay certeza entre una relación entre el cliente y el proveedor es donde comienzan a haber inconvenientes. En cambio, cuando hay certeza real de cuándo me van a pagar los proveedores van a confiar y van posiblemente a apoyarlos en situaciones futuras. Recuerden una cosa muy importante, que los proveedores son aliados de negocio y estoy seguro que en muchos casos esos proveedores los han apoyado a ustedes en el crecimiento. Entonces, tenemos que también generar retribución a cambio y ser muy honestos independientemente de la situación en la que estemos, sea positiva o no sea tan positiva. En cuanto a clientes, prácticamente es lo mismo en cuanto a proveedores, pero acá hay una comunicación muy importante en saber cómo están esos clientes, porque recuerden que son clientes que ustedes tuvieron, pero que posiblemente a futuro también van a tener. Entonces, clientes es de mucho cuidado cuidarlos, porque si son clientes frecuentes, es bueno llamarlos, saber cómo están, saber cómo están ellos, porque finalmente hay muchos que pueden estar bien porque posiblemente la situación los tomó bien parados y pueden seguir vendiendo, pero hay otros que principalmente están mal y no van a tener cómo pagarles. Entonces es muy importante que les den opciones y acá algo muy importante y es más importante recibir un poquito de eso que vendí a no recibir nada. Entonces prepárense todos para negociar porque esta época va a ser para negociar y saber cuánto dinero puedo recibir. Es preferir recibir un poquito de dinero a no recibir nada. Transparencia los lleva a uno a escucha a tus clientes y revisa cómo pueden acordarse. Muchas veces no escuchamos y creo que es de las cosas que todos los días en el día a día aprendemos y tenemos que escuchar para saber cuáles son las mejores opciones y cómo podemos lograr que los intereses confluyan y al confluir los intereses, pues podemos tomar decisiones que tengan un gana-gana para cliente y para nuestros clientes y a nosotros como proveedores. Y en ventas futuras hay una recomendación muy importante. Tengan mucho cuidado cuando estén dando ventas a plazos. Revisen cada uno de sus clientes porque a futuro, posiblemente a hoy puede haber clientes que estén funcionando muy bien, pero puede haber clientes a futuro que realmente no tengan liquidez para pagarles.
Entonces revisen uno a uno esas ventas que vayan a hacer y garanticen efectivamente que puedan recibir esos recursos. Si esos recursos se reciben, van a tener ventas reales, pero no, sí, van a tener ventas reales, pero no se confíen en aquellas ventas que vean que no son fáciles de recaudar. Es preferible decir que no en algún momento a vender un producto o vender un servicio que a futuro ustedes no van a tener cómo recaudar. Y finalmente recuerden que el cliente es el centro del negocio y es la estrategia, entonces tienen que monitorear claramente a su cliente cómo es, cómo va a cambiar, si finalmente lo que ustedes le están ofreciendo hoy es realmente lo que él necesita, si realmente lo que ustedes le están ofreciendo hoy es realmente lo que él va a comprar a futuro. Entonces nos toca a todos comenzar a reinventar de cierta forma nuestro producto y nuestro negocio adaptable a lo que el cliente realmente va a necesitar. Después de todo esto, que es muy importante, actualicen ese flujo de caja. Y no lo hagan por un mes, no lo hagan por 2 meses, lo recomendamos que lo hagan ojalá por todo este año y puedan generar opciones en las que digan, si vendo esto, ¿qué pasaría? Si no vendo, ¿qué pasaría? Porque finalmente, si hay liquidez, van a poder sobrevivir. Si no hay liquidez, tienen que buscar una forma de que haya liquidez. Digamos que estamos a tiempo para revisar este futuro. No lo vean a corto plazo. Pensemos que esta situación ojalá pase lo más rápido posible, pero posiblemente sus consecuencias no van a ser en el corto plazo, sino probablemente van a ser en el 2020 e inclusive 2021. Entonces tengan presente que es una situación muy difícil la que estamos viviendo, pero efectivamente es una situación que seguramente se va a acabar, pero tenemos que verla no como una situación de corto plazo, sino una situación de mediano plazo. Paramos ahí un segundo y les decía, quisiera que en 5 o 8 minutos, si alguno tiene alguna pregunta o quisiese ahondar en lo que hemos venido comunicando, me gustaría que por favor lo escribieran y con todo gusto pues yo les voy respondiendo. Ahí los escucho. No sé, el que quiera, cualquier pregunta es válida. Acá lo importante es que pues en lo que nosotros podamos ayudarlos, maravilloso. O si hay algo que quieran que yo me devuelva un poquito en la presentación y que quieran que les vuelva a explicar, aprovechemos estos 10 minuticos para eso. No hay preguntas por ahora. Ah, bueno, si hay una pregunta, Juan Carlos nos pregunta. Tengo mis mayores clientes que pagan a 120 días. ¿Cómo proyectar correctamente este flujo de caja? Ahí, Juan Carlos, si la gran mayoría, ahí yo que recomendaría es coger cliente por cliente y revisar cuánto, hacer un corte ahorita, decir en qué fecha les emití la factura y si efectivamente esos 120 días se van a cumplir. Y validar si son 120 días, decir, seguramente si estamos a 120 días haciendo el corte hoy en abril, te estarían pagando abril, mayo, junio, julio, probablemente en agosto. Pero si efectivamente el comportamiento de esos clientes no te pagaban a 120 días, sino a 120, 130, 135, posiblemente tienes que proyectar que no te van a pagar en agosto, sino te van a poder proyectar te van a pagar en septiembre. Esto es muy importante y ahí lo que te recomiendo es revisar uno a uno cada uno de estos, porque finalmente si lo miras grueso, probablemente no vas a ver en detalle y te puedes dar cuenta con cuál le puedes ofrecer algún descuento, de cierta forma decirle, oiga, señor cliente, si usted me paga 30 días, le hago un 5% de descuento y va a haber muchos clientes que van a decir, venga, me está dando un descuento, eso es un dinero que yo me gano y tú tienes el dinero. Y revisa aquellos que efectivamente tengan probabilidad de no pago. Esos son los más importantes porque finalmente si hay probabilidad de no pago, toca empezar a negociar desde ya y anticiparse.
Gladys me pregunta, yo vendo ropa y las clientas están demoradas para pagar y los proveedores están cobrando. Pero hay unas que pagan ya que trabajan, pero otras que viven de arriendos. Acá, Gladys, es lo mismo, te toca revisar cliente por cliente para revisar cuánto te deben, si efectivamente qué situación están teniendo y si efectivamente tú ves que o ellas se comprometen a pagarte en un tiempo futuro. Si tú ves que efectivamente ese dinero no se pueda recaudar, posiblemente les puedas decir es, si dentro de tu rentabilidad les puedas decir, oye, le puedo hacer un descuento del 5%, 10% para que me pague rápidamente y tú puedas recuperar esa plata, sería lo ideal. Con los proveedores, a hoy, yo que te sugiero es ser muy transparente, decirle, oye, tengo cómo pagarle, pero es que no he recibido el dinero realmente de mis clientes y pues déme un espacio de tiempo en el cual yo le pueda pagar dándole tu certeza. La otra opción, y eso sí es decisión de cada uno, si tú ves efectivamente que el negocio se va a reactivar en el tiempo, seguramente considera que la reactivación, ojalá sea en junio, julio, la reactivación se dé, solicita un crédito que te pueda cubrir siempre y cuando consideres que esa reactivación te va a dar para pagar ese crédito. Y si ves que efectivamente los proveedores te están cobrando y te pueden mantener precio, puedes utilizar ese crédito para solicitar también descuentos. Acuérdense que acá en los descuentos, si yo tengo el dinero hoy, puedo solicitar descuentos y si necesito el dinero, pues debería dar algún descuento para motivar a aquel que tiene el dinero que se gane alguna rentabilidad en que me dé el dinero. Recuerden que si tenemos dinero, tenemos liquidez, podemos tomar decisiones mucho más rápido. Maribel me pregunta, para un negocio mínimo, ¿cómo sería el capital de trabajo? Maribel me pregunta que cuál considero que sea el tope mínimo para tener en cuenta como capital de trabajo de un negocio. Maribel, lo más fácil para tu capital de trabajo, para que lo revises a hoy y si estás comenzando, es que pienses, uno, cuáles son tus costos fijos y los cuantifiques. Que digas los próximos, por lo menos tómate, ojalá fueran entre 3 y 6 meses de capital de trabajo que puedas tener para comenzar tu negocio y digas, los costos fijos, voy a necesitar arriendos, voy a necesitar personal y voy a necesitar servicios públicos. Estos costos fijos me van a dar 2 millones al mes. Si son 3 meses, voy a necesitar 6 millones. Si son 6 meses, voy a necesitar 12 millones. Entonces ya tienes el mínimo de costos fijos. Y considera cuánto vas a comprar de inventario inicial. Entonces, si tú estás generando un negocio de venta de productos, revisa dentro de ese capital de trabajo inicial es cuánto dinero vas a necesitar para tener ese inventario inicial. Entonces tú dices, en promedio voy a vender al mes 10 millones de pesos, estoy poniendo un valor cualquiera. De esos 10 millones, el costo de mis productos son 5 millones, pero necesitas tener por lo menos siempre producto para 2 meses. Entonces probablemente vas a necesitar 10 millones de pesos para ese inventario inicial. Entonces fíjate que ahí van costos fijos e inventario inicial. Y teniendo en cuenta esos dos, probablemente vas a poder saber cuánto valor tienes. Y yo sugiero un espacio entre 3 y 6 meses que puedas estar cubierto. Ahorita lo ideal sería, si uno inicia un negocio, buscar hacerlo de la forma más austera posible para que finalmente no tenga esa inversión tan grande y que finalmente con los recursos que tengamos podamos generarlo. Pero si lo quieres hacer ordenadamente, lo ideal sería tener por lo menos 3 meses para sobrevivir y ojalá 6 meses para sobrevivir. Juan Carlos me vuelve a preguntar que le siguen pidiendo. Juan Carlos, ahí tiene que analizar muy bien si valdrá la pena seguirle despachando a sus clientes que le deben dinero. Acá son decisiones difíciles que nos toca tener, pero recuerden que esas ventas que debemos hacer son ventas que efectivamente deben ser recaudadas, que ustedes puedan tener el dinero de esas ventas. Si Juan Carlos ve que no le están pagando y que posiblemente no le van a pagar, ahí posiblemente le toque tomar decisiones de parar la venta a esos clientes, porque está arriesgando dinero suyo porque ya está invirtiendo en ese producto y posiblemente ese ingreso no lo vaya a ver. Entonces yo creo que ahí probablemente toca revisar si efectivamente estamos viendo que a futuro esos clientes no me van a pagar, toca revisar si vale la pena parar el despacho
pero ese parar el despacho no es pararlo aleatoriamente, sino probablemente sentarse a negociar y a revisar y decirle al cliente, contarle las preocupaciones que uno tiene, porque finalmente si ese cliente no les va a pagar, posiblemente el afectado va a ser el empresario. Entonces, Juan Carlos, yo creo que ahí la principal sugerencia es, si siguen haciéndole órdenes regulares y no le están pagando, es muy importante revisar, y si efectivamente toca tomar decisiones difíciles de parar de despachar, es preferible dejar de vender, porque si esas ventas no son recaudadas hacia el futuro, es dinero que usted va a perder. Entonces tenga presente eso, que es muy importante en el negocio. Bueno, respondiendo esas 4 preguntas, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional? Bueno, Juan Carlos, bueno, Juan Carlos, yo creo que para darle oportunidad y usted ahí espere que esas primeras facturas, si esas primeras facturas se pagan, revíselo. Otra opción que pueden tener, y no se las mencioné, hay compañías que hacen factoring, y el factoring, ¿qué es? Finalmente, el factoring es compañías que compran, que lo que hacen es, le anticipan al cliente, a nosotros como empresarios, nos anticipan el valor de esas facturas propias, y ellos son los que realmente le están cobrando al cliente. Pero ahí pasa algo: si el cliente no paga ese dinero, nosotros ya recibimos el dinero, ese dinero no lo van a cobrar a nosotros, pero puede ser una opción que ustedes pueden evaluar. Lo otro es, si ven dificultad en que esos clientes no les vayan a pagar, pidan garantías reales, pidan títulos valores. Un título valor que puede ser un cheque, o puede ser una letra o un cheque que les pueda servir a ustedes en que a futuro estén respaldados. Porque recuerden que si no les pagan, pues si tienen una letra o tienen un cheque, eso les puede servir a futuro para poder recuperar ese dinero. Entonces, Juan Carlos, posiblemente esa puede ser una opción para respaldar ese dinero. Y la última pregunta nos la hace María Victoria. La idea es salir del inventario en mayo, que es una oportunidad de mes de madres. No debo a proveedores, pero ellos están cerrados. Me quedaré sin insumos para producir. Tengo ahorros, pero les quiero saber cuándo por eso tenerme sin poder producir más mi marca de joyas y accesorios. Acá, María Victoria, me haces varias preguntas, pero lo primero es, si tu temporada grande es ahorita en mayo, posiblemente tienes que buscar cómo generar diferentes paquetes de promoción, diferentes alternativas para que las clientes te puedan comprar. Acá es muy importante que analices ese cliente, en qué situación está, si tiene recursos o no tiene recursos, cómo está viviendo actualmente esta situación, y probablemente sería importante generar otro contenido que complemente ese producto que tú vendes. Entonces te pongo un ejemplo. Si finalmente son madres y tú puedes darle recomendaciones de cómo cuidar, o actividades para tener los niños en la casa, digamos que entretenidos, o ahorita que muchos de ustedes, yo también me cuento, tenemos a los niños en la casa y tenemos que ser profesores. Si le puedes dar valores adicionales a lo que estás vendiendo, posiblemente ellas te puedan comprar. Entonces, ahí te toca buscar promociones, descuentos, y de cierta forma buscar otras alternativas que complementen tu producto y puedas lograrlo vender. Ahora tú dices, no vas a tener insumos. Sí, es muy probable que pueda pasar eso, pero lo más importante de esto que tienes que tener en cuenta es, posiblemente es importante que ahorita negocies el costo de los insumos para que no se te suban los precios, ¿cierto? Que revises tus costos al detalle para que al final esos ahorros que tienes para sobrevivir los optimices al máximo, porque puede ser que la situación, ahorita podemos tener una certeza de que se levante la cuarentena el 27 de abril, pero probablemente va a haber una cuarentena de cierta forma como segmentada y de una forma diferente, pero vamos a tener todavía aislamiento. O sea que tienes que prepararte y te tienes que hacer esta pregunta: ¿cómo adapto mi negocio a estas nuevas necesidades de mercado? ¿Será que las joyas y los accesorios es lo que a hoy está esperando mi mercado? ¿O será que tengo que buscar, con esas habilidades que tú tienes y con esos insumos que puedes llegar a tener, qué productos le puedo vender a esas mujeres que les
que realmente lo puedan utilizar en esta situación. Recuerden, y más adelante les vamos a contar, las necesidades futuras van a ser muy básicas, entonces nos toca adaptar nuestros negocios a esas necesidades básicas. Entonces, terminando, les agradezco a las 5 preguntas. Vamos a tener un par de preguntas al final y continuamos con los 2 módulos más cortos, porque el primero era muy importante hablar de liquidez, contarles a ustedes netamente el cómo y qué posibilidades pueden tener ustedes para poder solventar esa liquidez. Pero el mensaje final es: cuiden muchísimo, muchísimo cada peso invertido, cuiden muchísimo cada cliente y cuiden muchísimo esos clientes que realmente están pagando y estén preparados para tomar decisiones probablemente difíciles, pero el flujo de caja les va a ayudar para poder tomarlas de la mejor forma. Nos vamos un poquito acá a otros aspectos que tienen mucho que ver con las finanzas, pero que también son aspectos relevantes, porque recuerden una cosa muy importante: es no hay finanzas, no hay dinero, si no hay clientes. Entonces acá viene a ser muy importante la comunidad. ¿Y por qué la comunidad viene a ser muy importante? ¿Por qué? Porque ahorita nuestra empresa está en la mitad y fíjense, alrededor de la empresa tenemos a todos esos grupos de interés que son proveedores, clientes, la sociedad misma, los accionistas que somos nosotros mismos, que somos dueños de negocios, nuestros colaboradores y empleados, el Estado y los competidores. Tenemos que tener en cuenta a todos estos participantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada uno se vuelve igual de importante y acá empezamos a romper posiblemente paradigmas que tenemos que trabajar, pero posiblemente los competidores ya no son competidores que no tengo por qué contactarlos y no tengo por qué trabajar con ellos. Posiblemente aliarnos en este momento puede ser una opción razonable, compartir experiencias, compartir lecciones aprendidas, de pronto unificar unidades de producción, de pronto revisar si alguno tiene espacios físicos, maquinaria, equipos que no estén utilizando. Entonces, fíjense que todos estos grupos de interés se vuelven igual de importantes. Entonces, nos toca a todos tenerlos presentes y ahorita tengan algo muy claro de estas situaciones. Probablemente de la forma como resolvamos esta situación se va a desenvolver el futuro de nuestros negocios. Ahorita probablemente algunos de nosotros tengamos facturaciones muy pequeñas, muy cortas, pero posiblemente ese trabajo que estamos haciendo hoy, que probablemente va a ser más fuerte, eso es una cosa que nosotros estamos viendo, estamos trabajando más, vamos a recibir menos, pero ese trabajo que estamos haciendo hoy lo vamos a ver garantizado en el largo plazo. Entonces yo creo que tengamos presente todos esos grupos de interés, porque seguramente en cada uno de estos vamos a poder tener algo muy importante. Entonces acá ¿qué les contamos? Está demostrando que todos somos igual de importantes. Bienestar general se vuelve, es prima sobre el particular. Volvemos a lo básico. Seguimos teniendo cambios radicales en nuestra forma de vida y todos estamos poniendo un granito de arena para terminar esto. ¿Cómo crearla? Pensemos en afirmar valores, preservar puestos de trabajo, compartamos conocimiento, apoyemos al que lo requiera. Ojalá todos apoyemos la industria nacional, porque acá todos estamos produciendo y lo más gratificante sería que entre todos nos compremos. Si necesitamos una prenda, una camiseta, ojalá se la compremos a mi vecino del lado, porque finalmente este vecino es el que está, digamos que, haciendo todo el esfuerzo para sacar adelante estos productos, y la economía ojalá se pueda comenzar a mover. Y pensemos, yo creo que hay un tema cultural de nosotros como colombianos y yo creo que es el momento de cambiar eso cultural y llevarlo a que ganemos todos. Acá lo importante es que no gane uno más y el otro pierda. Yo creo que si todos empezamos a pensar que todos vamos a ganar, probablemente pues vamos a sacar esto adelante. Ya para terminar, porque me estoy extendiendo un poquito más y bueno, ya para terminar les queremos enviar un mensaje de la economía lineal, y la economía lineal es como la economía tradicional como lo venimos pensando. Debemos pensar ahora en economía circular, y dentro del documento ustedes lo van a tener presente, lo van a tener claramente identificable. Les tenemos 4 alternativas que les van a dar ideas
de cómo pueden aplicar esta economía circular. Y es, piensen cómo prestan servicios con sus productos. Les ponemos un ejemplo. Prestar iluminación en un lugar, prestar iluminación en lugar de vender bombillos. Entonces, fíjense que estoy prestando el servicio de iluminación, ya no estoy vendiendo bombillos. Entonces, esto puede ser adaptable a sus negocios. Diseñar productos para alargar la vida útil. El consumidor está cambiando y probablemente todos esos productos necesitan reparaciones. Entonces, finalmente, si ustedes pueden reparar, les pongo un ejemplo, pueden reparar llaves, pueden reparar implementos de vestir, pueden reparar botas, gafas. Piensen en qué pueden reparar y qué pueden remanufacturar, porque ese es otro negocio que finalmente, si no tenemos recursos, necesitamos reparar lo que necesitamos e igual necesitamos que alguien nos lo repare. Diseñen productos con base en residuos para crear nuevos componentes. Les pongo un ejemplo. Hay personas que están trabajando en crear maletas a partir de jeans que ya no están en uso. Entonces revisen cómo pueden lograr que todos esos residuos que a veces botamos a la basura los podemos reutilizar. Y finalmente, y esto es muy importante, y la economía colaborativa habla de apoyémonos mutuamente entre todos, busquemos que la maquinaria, los equipos, los espacios físicos, los bienes muebles e inmuebles que podamos compartir y que no estemos utilizando al máximo, podamos compartirlos y a cambio de eso podamos tener una tarifa. Entonces les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un taller, tienen que pagar un arrendamiento y no lo están utilizando al 100%, oiga, ¿por qué no voy a donde mi competidor? Y mi competidor probablemente está en la misma situación, tiene un espacio que no está utilizando, ¿por qué no nos unimos y de cierta forma compartimos gastos y hacemos que utilicemos las mismas máquinas, le demos la utilización al máximo de las mismas máquinas y logremos de cierta forma reducir gastos? Entonces fíjense que acá el hecho de colaborarnos, el hecho de hacer trueques, volvemos un poquito a la economía de hacer trueques en el que intercambiamos productos, puede volver. Y son alternativas que tenemos a hoy para poder solventar, digamos, las situaciones que tenemos a hoy. Y finalmente les dejamos 10, y no los voy a mencionar porque ustedes se llevan el documento. Nosotros preparamos un documento que se lo compartiremos a la corporación y va muy atado a la reinvención del negocio. Ahora, ¿qué va a pasar? Piensen en ese futuro porque el cliente ha cambiado. Les dejamos 10 recomendaciones a todos para que finalmente las puedan tener, las mastiquen, las puedan analizar y ojalá repiensen su negocio, porque finalmente más allá de las finanzas, lo importante acá es sobrevivir, la liquidez y mirar efectivamente que nos adaptemos a este mundo cambiante, porque finalmente lo que estamos viviendo hoy es un reto gigantesco para todos, porque todos estamos aprendiendo a desaprender y aprendiendo a aprender. Entonces, posiblemente aquel que no esté dispuesto a aprender, posiblemente no va a poder reinventarse y posiblemente no va a poder sobrevivir, pero acá todos, estoy seguro, y todos y todas ustedes queremos sobrevivir y sacar esto adelante. Finalmente, hago lo mejor que puedo. y antes de terminar, la personalizadas con ustedes para acceder a ellas. Les pedimos el favor que todas ustedes las empresas un acompañamiento en esta crisis. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Ahí me estaban escribiendo que voy a repetir lo que les decía, lo último, y discúlpenme ya para terminar porque se me alargó el tiempo y mil disculpas a Angélica. Hay unas recomendaciones para reinvención de negocio que las vamos a retomar un poquito más a fondo el viernes, que seguramente vamos a tener un espacio donde Felipe, mi otro socio de Cresgo, los va a apoyar con el tema de deuda, pero les va a contar un poquito más al detalle para que tengan más herramientas para reinventar el negocio. Y finalmente, la corporación les brindará asesorías personalizadas en este tema puntualmente que estamos trabajando y viendo hoy, pensando en cómo reinventar el negocio muy de la mano de las finanzas.
Para acceder a ellas deben ser empresarios de la corporación y agradecemos nos envíen un correo a comunicaciones@cmmmedellin.org. Y en este correo les pedimos que por favor les expliquen a ellos la razón del por qué pues, pensarían ustedes que requieren esta asesoría. Ya se nos queda corto el tiempo. Les pediría el favor si quieren anoten las preguntas y les pediría el favor que seguramente el viernes en 5 minutos se las podemos responder. Y simplemente, de verdad, de todo corazón, les damos muchas gracias por acompañarnos en esta charla virtual. Gracias a la Corporación Mundial de la Mujer porque finalmente ellos están haciendo todo esto para lograr efectivamente que ustedes tengan herramientas y puedan realmente tomar las mejores decisiones en este momento. Y los invitamos a conectarse nuevamente el próximo jueves, 10 de la mañana, a la charla de transformación digital con Andrés López. Toda esta información la encuentran en la cuenta de Instagram de Mis Manos Medellín de la corporación. Entonces, bueno, les agradezco y de verdad espero que esta capacitación se hizo con todo el cariño del mundo y que efectivamente tratamos de darles lo máximo en cuanto a situaciones que puedan ustedes tener. Sabemos que ustedes lo están viviendo, nosotros lo estamos viviendo, pero el mensaje es que seguramente apoyándonos entre todos, pues lo vamos a lograr. Entonces las memorias se las pasarán Angélica y Mónica. Entonces, bueno, nuevamente les agradezco un montón y tengan un buen día y buena tarde y mil disculpas porque me alargué un poquito.